21 de octubre de 1976. Guarda esta fecha en la memoria porque muy pocos deportes tienen la suerte de poder definir con exactitud cuándo nacieron. Esta fecha es nada más y nada menos que la de la primera carrera de mountain bike celebrada oficialmente en la historia de este joven deporte. Si quieres descubrir todos los detalles del nacimiento del MTB, quédate conmigo, porque a lo largo del siguiente vídeo viajaremos en nuestra particular máquina del tiempo a los maravillosos años 70. Soy José Crespillo, esto es Classic MTB para MTB Pro y Mayotte Mag y estás invitado a acompañarme en este nuevo recorrido por la historia del mountain bike. Charlie Kelly, Clankers y Repack. Tanto si eres de la vieja escuela, sigues nuestro canal Classic MTB y estos nombres te suenan de algo o incluso eres capaz de situarlos, como si eres un recién llegado al mountain bike y no te suenan de nada, te aconsejo que te quedes conmigo a lo largo de este vídeo. Como comenté en la entradilla, hoy viajamos en el tiempo hasta la década de los años 70 y nos vamos al lugar que vio nacer el mountain bike, la costa oeste de Estados Unidos, más concretamente el estado de California, el condado de Marin y la cima del monte Pine, desde donde salía el que a la postre sería el primer circuito y la primera competición de mountain bike celebrada oficialmente en la historia, llamada Repack. Y sí, curiosamente, la primera competición fue exactamente un descenso. Este deporte que tanto nos apasiona es relativamente moderno y tenemos la gran suerte de contar con documentos que atestiguan la forma en la que se gestó, además de nombres propios de personas que fueron los pioneros y que aún se encuentran entre nosotros casi 50 años después del inicio de esta aventura. Dedicado a todos ellos, pero especialmente a Charlie Kelly, va este vídeo del canal Classic MTB, ya que sin su pasión y particular visión del ciclismo y el disfrute de la bici en contacto con la naturaleza, nada habría sido igual. Pero, ¿quién es Charlie Kelly? Charles Richard Kelly, más conocido como Charlie, nació en el año 1945 en California y estudió secundaria a los pies del monte Tamalpais, con lo que su destino y el del deporte de la bici y de la montaña parecían estar predestinados, como veremos más adelante. Curiosamente, en su niñez las bicis no fueron una pasión para él, así que sus primeros contactos con la velocidad y las ruedas fueron las carreras cuesta abajo, con carretas hechas a mano con todo tipo de componentes. Desde los 5 hasta los 9 años, esa fue su pasión y la razón de muchas cicatrices, fruto de la cantidad de accidentes que tuvo. Durante su adolescencia sí que tuvo contacto con las bicis, principalmente heredadas de su hermana mayor, pero Charlie la verdad es que nunca destacó a nivel físico, como él mismo comentaba. Aparte de caminar largas distancias, no era bueno en deportes que requerían cierta habilidad y fuerza física. A pesar de esto, y menos mal, en los años siguientes todo iba a cambiar radicalmente para Charlie. Después de acabar sus estudios, Charlie fue a cumplir con el servicio militar obligatorio y a su vuelta, ya en el año 1968, descubriría su pasión por el ciclismo. Por aquella época, Kelly trabajaba como roadie de una banda de rock de San Francisco llamada Sons of Champlain. Y sus primeras bicis más o menos decentes fueron unas Peugeot de carretera, con las que empezó a hacer kilómetros, a ponerse en forma y a conocer a gente que después se convertirían en míticos de la escena ciclista y también en sus amigos. Y es que, cuando las aficiones son las mismas, eres un hippie de larga melena al que le encanta el rock y trabaja como roadie de una banda y además anda en bici todo el día por el condado de Marin, estás predestinado a conocer a una persona como Gary Fisher. Sí, nada más y nada menos que Gary Fisher, al que por aquella época conocían como Spidey, bueno, parece ser que por lo delgado de los brazos y sus piernas. Iba a ser la persona que compartiría con Charlie una pasión y una gran amistad desde aquel día de 1971 en que se conocieron. Gary Fisher ya era por esa época un gran corredor de ciclocross y de carretera, y estaba también muy involucrado en la escena del rock trabajando para la banda Grateful Dead. Tan solo un año después de conocerse, Charlie y Gary acabaron compartiendo una casa y viviendo juntos en Humboldt Avenue, en San Anselmo, muy cerca de Fairfax y el monte Tamalpais. Aquel fue el cuartel general donde estos dos locos guardaban y reparaban sus bicis de carretera. Por aquella época, Charlie ya era un reconocido ciclista de carretera que despuntaba en las carreras y además fue el fundador y más tarde presidente del Velo Club Tamalpais, club donde muchos de sus miembros fueron más adelante pioneros de la bici de montaña en el condado de Marin. A pesar de haber progresado bastante dentro del mundo del ciclismo, en el año 1974 Charlie ya contaba con 28 años y su trabajo saliendo a la carretera durante semanas con su banda de rock hicieron que no pudiera despuntar más a cierto nivel.
Pero por aquella época, Charlie iba a descubrir una nueva forma de desplazarse, ya que no contaba con vehículo propio, en una bici que estaba hecha para durar, ser resistente y súper básica en su construcción y mantenimiento. Se trataba de antiguas y súper pesadas Swing de finales de los años 30 y primeros de los 40, con una sola velocidad, sin freno delantero y con freno de contrapedal trasero. La bici estaba desde luego en las antípodas de una bici de competición de carretera, pero tanto Charlie como Gary vieron el potencial de una bici indestructible ideal para desplazamientos cortos. Pero sucedió que lo que se suponía iban a ser cortos desplazamientos urbanos empezaron a convertirse en continuas escapadas por pistas y senderos de la región a casas de amigos que vivían en zonas rurales. Estas escapadas, a su vez, empezaron a derivar en largas excursiones buscando algo de aventura y contacto con la naturaleza, y a partir de aquí se empezaron a ver las obvias carencias y limitaciones de unas bicis que no habían sido construidas para un trato más duro en un entorno no urbano. El freno de contrapedal era lo más marciano que un corredor de bicis de carretera podría encontrar. Las Swing eran pesadísimas y la posición de conducción con un manillar alto y con muchísimo retraso era cualquier cosa menos cómoda para largas rutas. Además, los antiguos cuadros, pero sobre todo las endebles horquillas, se rompían con facilidad en un uso off-road. Llegado a este punto, Charlie y Gary se dieron cuenta de que era el momento de empezar a hacer modificaciones en estas prehistóricas bicicletas. Por poner un ejemplo, en los años 60, Swing lanzó una serie de bicis llamadas Crate, con ruedas de 20 pulgadas y freno delantero de tambor. A pesar de que este freno era para ruedas de 28 radios, taladraron 4 agujeros más para adaptarlos a las llantas de 36 radios y 26 pulgadas de las bicis que estaban usando en ese momento. A Charlie le conocieron en todo el condado de Marin por comprar casi la totalidad de aquellas antiguas Swing para repuestos y para experimentar, sembrando la semilla de lo que llegarían a continuación, los Clankers. Clanker, otra de las palabras que mencioné al comienzo del vídeo y que hace referencia, traduciendo del inglés, a algo así como un cacharro. Y es que las primeras bicis modificadas para su uso en la montaña eran algo parecido. Auténticas bicis Frankenstein que usaban la base de las paleolíticas Swing de los años 40 y 50, a las que no sin mucho trabajo de ensayo-error se les acoplaron desviadores traseros y delanteros para trabajar con transmisiones de 3 por 5 velocidades, frenos de tambor, manillares con refuerzos provenientes del BMX y neumáticos de 26 pulgadas con mucho más balón y algo de taqueado, por poner varios ejemplos. De hecho, a la vez que Clankers, a estas primigenias bicis de montaña también se las conocía como ballooners, por sus ruedas con neumáticos que para la época eran gordísimos. Entre los años 74 y 76, tanto Charlie como Gary experimentaron hasta la extenuación, tratando de hacer de las viejas Swing bicis más capaces y resistentes. Soldaron nuevos tubos de refuerzo frontal en las horquillas al estilo de las motos clásicas. Compraron manetas de freno de metal provenientes del motocross. Adaptaron mandos de cambio en el manillar, dando la vuelta a uno, claro, porque para poder ser utilizado para mover el desviador, ya que entonces solo existía una palanca para los piñones en el lado derecho. Y sobre todo, comprobaron a base de roturas que el futuro pasaba por construir una bici completa adaptada a un uso off-road. Charlie cuenta en sus memorias que rompió durante esa fase experimental absolutamente todas y cada una de las piezas que conforman una bici. Imaginaos por todo lo que tuvieron que pasar para hacer bicis medianamente funcionales. A mediados del año 1976, en el condado de Marin se podían contar al menos una docena de Clankers ya preparados y modificados, con los que aquel grupo de pioneros empezaron a hacer sus primeras quedadas, rutas e incluso a atreverse con algunos descensos. Uno de estos descensos se encontraba en el Monte Pine y la bajada era tan larga y con tanto desnivel que las bicis que usaban freno de contrapedal en la rueda trasera literalmente fundían en una nube de humo toda la grasa del buje trasero tras cada bajada. Debido a esto, era necesario desmontar y rellenar de grasa dicho buje trasero de nuevo, lo que en inglés se conoce como repack. Nos acercamos a la fecha clave en la historia del mountain bike, pero antes de entrar en ese capítulo concreto, hay que mencionar otro nombre importante en la historia del deporte y que junto con Charlie Kelly y Gary Fisher forman el auténtico triplete de padrinos y pioneros del mountain bike. Hablo de Joe Breeze, personaje que ya ha pasado por nuestro canal Classic MTV. Por cierto, no os perdáis el vídeo de la Breezer Lightning si aún no lo habéis visto. Un frame builder de altísimo nivel que bajo las especificaciones de Charlie y Gary construyó la que sería la primera mountain bike de la historia fabricada para tal fin. Además, Joe Breeze era un gran rider y demostró su velocidad en la carrera de descenso repack en varias ocasiones. Como se había adelantado, el descenso repack era ya un viejo conocido en la comunidad clanker, pero cuando juntas a diversos riders con ganas de juerga, pues acaba ocurriendo lo inevitable. Era cuestión de tiempo que alguien propusiera saber quién era el más rápido, y de ahí surgió la idea de oficializar una carrera. El descenso en sí constaba de un recorrido de unos 3 kilómetros y 400 metros, y se salvaba a un desnivel negativo de algo más de 400 metros. La pendiente media era de un 14%, pero había zonas aún con más desnivel.
A pesar de ser mayoritariamente pista, la dificultad técnica era alta. Baches profundos, roderas, zonas con rocas grandes que asomaban a la superficie, cerradas curvas con tierra suelta al borde de barrancos. No era una competición para pusilánimes, desde luego. Todo esto lanzándose a tumba abierta con unas bicis modificadas que pesaban más de 20 kilos y con un equipamiento básico al gusto del consumidor. Por supuesto, todo sin casco y con las melenas al aire o bajo una gorra. Y en el caso de Charlie Kelly, lo siguiente: botas de su etapa militar, un pantalón vaquero, una camisa, los guantes más gruesos que encontró por ahí y unas coderas y rodilleras de espuma que usó algunas veces en un skatepark por encima de la ropa. Ahí es nada. En este mapa inicialmente recuperado por Joe Breeze podemos ver el serpenteante recorrido del descenso en el Monte Pine y las zonas más importantes o comprometidas del descenso con los nombres que los propios riders le habían dado. Algunos puntos tan curiosos como Breeze Tree o Vendetti's Face, lugares donde previamente Joe Breeze acabó abrazado a un árbol y algún otro se dejó la cara bien arreglada contra el suelo. Otros, por ejemplo, son el Camera Corner, una curva de izquierdas espectacular, donde podemos encontrar la gran mayoría de fotos y vídeos de las carreras que se celebraron allí. 21 de octubre de 1976. Con esta fecha iniciábamos este vídeo y por fin llegamos a ella. La fecha clave donde todo comenzó realmente, un punto de inflexión necesario para la evolución de lo que poco más tarde se convertiría en un deporte que traspasaría fronteras y que acabaríamos practicando millones de personas en todo el mundo. Muy pocos deportes pueden presumir de conocer la fecha exacta de la que fue la primera competición jamás celebrada y además disponer de información para recordar lo que allí sucedió aquel día. Aquella mañana de otoño, solo 6 riders se presentaron en la salida del Monte Pine. Charlie consiguió un reloj con alarma y un viejo cronógrafo de la Marina que su amigo Fred tenía colgado en el salón de su casa para solucionar la papeleta de registrar los tiempos. Los relojes se sincronizaron en la salida y un voluntario bajó el cronógrafo hasta la meta, donde la mujer de Fred controlaría los tiempos, que empezarían a contar a partir de los 10 minutos una vez sincronizados los relojes. Cada rider bajaría con un lapso de 2 minutos entre participantes. Para controlar el proceso de salida, Charlie sujetaba la rueda trasera de cada piloto hasta que la persona encargada de dar la salida decía ¡Go! La primera carrera de la historia la ganó el único piloto que logró no tener una caída, Alan Bonds. Del resto, pues todo tipo de incidentes hicieron que no les parecieran bien sus resultados. Así que, bueno, habría que repetir la carrera cuanto antes. Y de esta forma, la carrera RIPAC número 2 tuvo lugar el 26 de octubre y la tercera el 30 de octubre del 76. La lista de pilotos ya superaba la decena para entonces y el efecto Yamada empezaría a propagarse pues, entre la comunidad cranker. Y es que todos los riders de todos los alrededores del Monte Tamalpais estaban tan ansiosos por demostrar su valía que las primeras 9 carreras RIPAC se celebraron a una media de 1 por semana. A partir de la cuarta carrera, Charlie consiguió un nuevo y mejorado sistema de cronometraje. Lo que entonces era lo último en tecnología, un par de cronómetros digitales con precisión hasta la centésima y con iluminación LED. Además tenían un botón split con el que podían tomar tiempos de cada rider mientras el cronómetro continuaba corriendo. Costaban la friolera de $70 del año 76, pero hicieron una colecta entre todos los riders y acabaron comprándolos. Algo muy curioso de estos cronómetros es que tenían 2 grandes botones en el frontal, y uno de ellos era el de reset. Como el pulsar ese botón accidentalmente era potencialmente desastroso para la celebración de la carrera, Charlie tapó los botones reset de cada cronógrafo con tapas de plástico de botes, pegadas con cinta. Ingeniería top de los años 70. Las carreras de Pine Mountain generaron tanta admiración y atracción que llamó la atención de un reportero de la zona, que publicó un artículo en el que mencionaba que los ciclistas de California estaban haciendo surf en las laderas de las montañas, en la revista Velo News en febrero de 1978. En enero del 79, una televisión local de San Francisco grabó varios minutos de una de las carreras RIPAC, que acabó emitiéndose en todas las filiales de la CBS en Estados Unidos. En total, se celebraron 24 carreras RIPAC entre el 76 y el 79, la mayoría durante la época del otoño, cuando la temporada de carreras de carretera o ruta llegaba a su fin. Por cierto, aquí conmigo tengo algunos pósters firmados por Charlie Kelly, con las reproducciones de las ilustraciones que se hicieron en los años 77 y 78 para anunciar algunas carreras RIPAC en diferentes lugares. Como podéis ver, pequeñas obras de arte hechas a mano en blanco y negro, anunciando la carrera, la fecha y el teléfono de Charlie Kelly en aquel momento para contactar e inscribirse. Es una suerte inmensa el hecho de que Charlie guardase los originales y hoy podamos tener parte de la historia de mountain bike colgada en el salón. Aparte de las carreras, también se celebraban banquetes y reuniones donde se honraba a los ganadores de las carreras RIPAC.
Por cierto, el tiempo más rápido jamás registrado fue el de Gary Fisher con 4 minutos y 20 segundos, seguido de Joe Breeze con 4 minutos y 24 segundos, quien además fue el rider con más victorias, nada más y nada menos que 10. A partir de 1979, y ya que el mountain bike tomaba un rumbo más hacia la exploración del entorno y que las bicis se empezaban a construir más ligeras y capaces para pedalear largas distancias, el descenso quedó apartado por una temporada. Las dos últimas carreras que se celebraron en el mítico descenso Ripac fueron en los años 83 y 84, y aunque fueron más que nada para rememorar viejos tiempos, estuvieron englobadas, eso sí, en el incipiente circuito de carreras Norva, con lo que algunos riders profesionales llegaron a participar. También dio la oportunidad de competir en una carrera oficial a muchos riders de la zona de la Bahía de San Francisco. De todas formas, a partir de esa fecha, las autoridades que gestionan las tierras y aguas del condado de Marin prohibieron la celebración de carreras en la zona. Tampoco hubo mucha resistencia por parte de la comunidad biker. Entendieron que ese capítulo ya se había cerrado y había que continuar adelante de otra forma en un deporte que evolucionaba rapidísimamente año tras año. En las carreras Ripac tomaron parte nombres tan ilustres como Tom Ritchie, Mike Sinyard, fundador de Specialized, o Jimmy Deaton, exitoso corredor de descenso, quien por cierto ganó las dos últimas ediciones del Ripac en el 83 y en el 84. En cuanto a Charlie Kelly, no podemos olvidar que fue y sigue siendo la piedra angular del descubrimiento y propagación del mountain bike en todo el mundo. Lo que empezó prácticamente como un juego de unos pocos hippies, unos años después se ha convertido en un deporte, una industria y una pasión que mueve millones de pedales en todos los países del planeta. Charlie se asoció con Gary Fisher en el 79 y fundaron la marca Mountain Bikes, que con cuadros fabricados por Ritchie podría considerarse la primera marca de bicis de la historia como tal, ya que vendían bicis de montaña completas sin necesidad de montártelas tú mismo. No confundir, eso sí, con Specialized, que en el 81 fue la primera marca de la historia en producir bicis de montaña en serie y que podían adquirirse en tiendas de bicis. En el 82, Charlie vendió su parte a Gary Fisher, quien creó a posteriori Fisher Mountain Bikes. Junto con Danis Caramagnolo, Charlie Kelly fundó la que sería la primera revista de la bici de montaña hasta 1986, llamada Fat Tire Flyer. En el 83, Kelly también formó parte de la NORVA, el organismo oficial que regulaba las carreras de mountain bike en territorio estadounidense. El máximo reconocimiento que Charlie Kelly tuvo llegó en el 88, cuando fue incluido en el Hall of Fame del mountain bike. Y es que no era para menos. Charlie es también el autor del libro Definitivo, así en mayúsculas, sobre la historia y concepción del ciclismo de montaña llamado Fat Tire Flyer, Ripac and the Birth of Mountain Biking. Este libro es literalmente la Biblia sobre el mountain bike y recoge con un detalle y cariño todas y cada una de las anécdotas, procesos y personas que intervinieron en la concepción del mountain bike. Está en inglés, pero con un nivel medio de comprensión y lectura del idioma se puede disfrutar sin problemas. Para mí, de obligada presencia en la librería de todo amante de la bici de montaña que se precie. Y hasta aquí nuestro viaje por la historia del mountain bike de hoy en nuestro y vuestro canal Classic MTB de MTB Pro y MyOTMag. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido con él y que os ayude a valorar y apreciar aún más los orígenes de este deporte que tanto nos apasiona. Solo me queda despedirme de vosotros hasta un próximo vídeo de Classic MTB. No sin antes recordaros que os suscribáis si aún no lo habéis hecho, que nos dejéis un like y pulséis la campanita para que YouTube os recuerde la llegada de un nuevo vídeo. Y que por aquí debajo nos escribáis vuestros comentarios. Nos encanta estar en contacto con nuestra comunidad Classic MTB, que cada vez es mayor, y contestaros en la medida de lo posible. Un saludo para todos y hasta pronto.